Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Es para nosotros un placer y un privilegio estar aquí transmitiendo a través de Tornado TV el fenómeno digital de la web. Tal y como estuvimos diciendo la semana pasada, la idea es traerles informaciones que te van a permitir salvar tu patrimonio, informaciones que te van a permitir lograr una estabilidad emocional, porque para nadie es un secreto que cualquier situación, cualquier mala decisión dentro del ámbito jurídico tiene una repercusión a lo interno de la familia que quita la paz y quita la tranquilidad. Entonces nosotros, como oficina de Asa Báez y Asociados con asiento en San Juan de la Maguana, nuestro interés es que usted pueda tener conocimiento y tener conciencia acerca de cuáles son sus derechos en esta sociedad. Entonces, ¿qué le decíamos en otras intervenciones? Le decíamos que los países, en la medida que se van desarrollando, requieren de que sus ciudadanos tengan conocimiento acerca de cuáles son las disposiciones que los rigen. Porque claro está, tú tienes derechos, pero también tienes deberes. Por tanto, es necesario que tú tengas conocimiento en sentido general de todo lo que implica estas disposiciones. Por ejemplo, estuvimos diciéndole en otra ocasión acerca de la necesidad de que los ciudadanos adquieran su constitución, compren su constitución, la Constitución de la República Dominicana, que establece el catálogo de derechos y deberes, la carta sustantiva, el acta de nacimiento, donde se establecen los estatutos que rigen nuestro país. Es necesario que usted tenga una constitución, para que usted, conjuntamente con su familia, cree una cultura de darle lectura a la misma. Y créame que usted va a aprender mucho. Hay dos libros que son fundamentales en un hogar, y guardando la diferencia. El primero de ellos es una Biblia, es lo primero, y luego una constitución. Entonces, sin más preámbulos, nosotros tenemos un tema para hoy interesantísimo, un tema de suma importancia, y sé que si usted sigue al pie de la letra lo que vamos a decir y se lleva de nuestras orientaciones, créame que, como dijimos al inicio, usted tendrá paz y tendrá tranquilidad al momento de hacer cualquier tipo de inversión. Y el tema de hoy será requisitos para yo comprar un inmueble, un vehículo o un animal. Sí, recordemos que en esta es una zona que es agrícola y parte de su economía también descansa en el ámbito ganadero, y queremos también enfocar esta parte. Requisitos, ¿qué debo hacer al momento de yo comprar un inmueble, un vehículo o un animal? ¿Verdad que es interesante el tema? Y créame que va a aprender bastante y va a abrir los ojos respecto a los pasos que usted debe dar al momento de usted decidir hacer un tipo de inversión. Decíamos en un artículo que publicamos me parece que el año pasado, a finales del año pasado, publicamos un artículo y decíamos que resulta lamentable la gran cantidad de personas que día tras día se ven estafadas, están siendo estafadas al momento de la compra de un inmueble, al momento de la compra de un vehículo, de algún animal, precisamente por la falta de una asesoría. Porque así como hay una cultura de que vamos al médico cuando estamos enfermos, no entendemos que debemos ir al médico como un método preventivo. También pasa en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico se da la situación que muchas personas buscan el abogado después que tienen el problema. Pero cuántas cosas nos evitaríamos si usted buscara un abogado preventivamente. Bueno, voy a hacer esta inversión, déjame buscar una oficina que me asesore, una oficina de su preferencia, porque todos tenemos a alguien de confianza, y para confiarle su patrimonio es necesario
usted confiar en ese profesional del derecho. Entonces, ¿qué queremos decir? Que lamentablemente tenemos la cultura de que vamos al abogado ya cuando está el problema. Está bien, vamos a buscarlo cuando está el problema, pero ¿qué tal si decidimos buscar un abogado antes de que llegue el problema? Y decíamos en ese artículo que publicamos el año pasado, decíamos que a las personas normalmente no les duele hacer una inversión de millones de pesos, 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos, cuantiosa suma de dinero, hacer una inversión que ponen en riesgo su patrimonio, el esfuerzo de toda una vida trabajada, y sin embargo les duele pagarle a un abogado que le asegure la inversión que está haciendo. Porque imagínense, en el transcurso del tiempo que tenemos ejerciendo la profesión de abogados, que son algunos 15 años, más el tiempo que tenemos involucrado en los tribunales, que son casi 20 años, realmente he podido ver a través del tiempo, con mucha preocupación, esa situación. La persona no le duele pagarle a cualquier profesional sin problema le pagan, pero al momento de hacer la inversión, ellos no hacen o no dan los pasos que deben dar para asegurar esa inversión. Entonces, nosotros en esta oportunidad, en esta entrega de Hablemos de Derecho, queremos darte algunos tips generales que tú debes tomar en cuenta al momento de hacer algún tipo de compra de inmueble, de vehículo o de animal. Y es necesario vamos a iniciar con los inmuebles. Por ejemplo, lo primero que usted debe saber, que hay dos tipos de inmuebles. Está el inmueble registrado y el inmueble no registrado. Por ejemplo, ¿cuál es el inmueble registrado? El inmueble registrado es aquel que está sometido a la formalidad de la ley 108-05 del 2005, que es la ley de registro inmobiliario. Es decir, que el Estado establece a través de esta ley un sinnúmero de disposiciones con relación a los fines de lograr el registro de ese inmueble, ya sea a través de un saneamiento, de un deslinde, que ya esos son otros temas. Pero también se encuentra el inmueble no registrado. El inmueble no registrado es aquel que básicamente se fundamenta en la posesión, es decir, que no ha sido objeto de registro, no ha sido objeto de saneamiento y no ha sido objeto de registro por ante el registrador de título correspondiente de la comunidad donde se encuentra el inmueble. Entonces, ¿qué yo debo hacer cuando una persona tiene intención de vender y yo tengo intención de comprar un inmueble no registrado? Y es necesario nosotros plantearle algunos puntos aquí en este sentido. Recordemos que cuando se trata de un inmueble no registrado, lo que se vende es la posesión. ¿Qué es la posesión? Por ejemplo, el artículo 21, dicho sea de paso, tanto la ley 108 de registro inmobiliario como el Código Civil dominicano establecen lo que es la posesión. ¿Qué es la posesión? Por ejemplo, vamos a darle una lectura al artículo 21 de la ley 108, porque es un artículo que dice de manera clara y precisa lo que queremos transmitirle. No tiene desperdicio, como dice. Oigan, dice, artículo 21 de la ley 108, dice, posesión se titula: a los fines del saneamiento hay posesión cuando una persona tiene un inmueble bajo su poder a título de dueño o por otro que ejerce el derecho en su nombre. O sea, fíjese, a título de dueño, es decir, se comporta como un dueño. Recordemos que un dueño es aquel, el que se comporta como dueño, cuida lo que está poseyendo, evidentemente. Te sigue diciendo, para que la posesión sea causa de un derecho de propiedad, debe ser pública. Es decir,
todos los que rodean el lugar deben tener conocimiento de que usted está poseyendo ese inmueble. Dice, debe ser pacífica. ¿Por qué pacífica? Porque si usted se introduce violentamente, entonces ahí entraría una violación de propiedad. Entonces debe ser pacífica, inequívoca e ininterrumpida por el tiempo fijado por el Código Civil según la posesión de que se trate. Entonces ahí recordemos que la normativa civil es supletoria a esta normativa y por tanto cuando te dice de acuerdo, interrumpida por el tiempo fijado por el Código Civil según la posesión de que se trate. ¿Por qué lo dice? Porque el Código Civil Dominicano amplía el tema de la posesión. Por ejemplo, el artículo 2228 del Código Civil. Y vaya conmigo, porque yo estoy, como quien dice, poniéndole la zapata. Recuerde que estamos analizando ahora en esta oportunidad qué debo hacer para comprar un inmueble no registrado. Pero debo darle unas aristas generales antes de ser más preciso. Por ejemplo, el artículo 2228 del Código Civil Dominicano, 2228 del Código Civil Dominicano, dice así, oigan, la posesión es la ocupación o el goce de una cosa, de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos o por otro que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Dice, para poder prescribir se necesita una posesión continua, vuelve y repite la palabra continua que leímos del artículo 21 de la ley 108, continua y no interrumpida, pacífica, vuelve y menciona pacífica, pública, inequívoca y a título de propietario. Oigan bien, dice, se supone que uno siempre posee por sí mismo y a título de propietario, si no se comenzó a poseer por otro. Entonces dice, cuando es el 2231, cuando se ha empezado a poseer por otro, se presume siempre que se posee bajo el mismo título, si no hay prueba en contrario. ¿Qué quiere decir esta disposición? Que la posesión se transfiere de un poseedor a otro. Si yo, por ejemplo, tengo un inmueble no registrado, es decir, que no tiene un certificado de título, y ese inmueble yo me comporto como propietario y me comporto públicamente, lo cuido, lo siembro, tengo una edificación, lo que fuere, y yo decido vender, y yo tengo poseyendo ese inmueble durante 5 años, y yo decido vender ese inmueble, ¿qué quiere decir? Que los 5 años que yo tengo se le va a transferir al que lo compra. Es decir, si yo tengo 5 años poseyéndolo y yo se lo vendo a usted, y usted tiene 5 años después cumple 5 años poseyendo ese inmueble, significa que los 5 míos se le suman a los 5 suyos. Ya ustedes no son 5 sino 10, los míos más los suyos, porque la posesión se transfiere de un poseedor a otro. Ahora, ¿qué ocurre? En materia de inmueble no registrado aplica lo que se le llama la usucapión, que es la prescripción adquisitiva. Es decir, que usted por efecto del tiempo adquiere un derecho. Y aquí debo hacer una anotación interesante. Recordemos que usted puede beneficiarse de esa prescripción adquisitiva siempre y cuando el inmueble no sea registrado. Porque recordemos que si se trata de un inmueble registrado, es decir, que tiene un certificado de títulos, si tiene su certificado de título, significa que usted no es un poseedor de buena fe. Y esa persona que tiene su certificado de título válidamente lo va a sacar de ese inmueble por cualquier vía, ya sea a través de un procedimiento, a través de los tribunales, a través del abogado del Estado, sea como sea, porque el Estado asume
asume una función de garantía frente a aquel que ha obtenido un certificado de título a través de un procedimiento de saneamiento o de deslinde, que en otra oportunidad podríamos tocar algunos aspectos sobre esto. Pero lo que quiero es que usted vaya conmigo es con relación a cuáles son los requisitos que usted debe tomar en cuenta al momento de comprar un inmueble, en este caso no registrado, porque vamos a hablar también acerca de cuáles son los pasos para uno registrado. Entonces, continuando con el subtema, el inmueble no registrado. Bueno, recordemos que por efecto del tiempo, usted adquiere un derecho que el Código Civil Dominicano establece un rango de prescripción. Por ejemplo, el artículo 2262. Oiga qué interesante, dice: todas las acciones, tanto reales como personales, prescriben por 20 años, sin que esté obligado el que alega esta prescripción a presentar ningún título, ni que pueda oponérsele la excepción que se deduce de la mala fe. Dice: sin embargo, esta prescripción solo será de 10 años cuando se aplique a terrenos comuneros. Los terrenos comuneros son los terrenos no registrados. Dice: cuando se aplica a terrenos comuneros, objeto de saneamiento catastral, quedando reducido este último plazo a 5 años si la persona que invoca la prescripción establece la prueba de que inició y mantuvo su posición en calidad de accionista del sitio comunero de que se trata. Es decir, se establece un rango de 5, 10, 20, según sea el caso, que establece el artículo 2262. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando usted va a comprar un inmueble no registrado, usted tiene que hacer una investigación que la hacemos nosotros y la va a hacer cualquier abogado que usted decida contratar para que le dé el visto bueno, el visto favorable. Recordemos que esto es lo que le llaman, esto sería desde el ámbito, del punto de vista de la medicina, sería la medicina preventiva, pero del ámbito jurídico, ¿cómo sería? Asesoría jurídica preventiva. Ese abogado va a hacer una investigación acerca de cuáles son todos los colindantes. ¿Por qué? Porque ahí él va a saber si el que le está vendiendo tiene una posesión pública ininterrumpida, notoria. Porque imagínense que una persona le dice que tiene 5 años poseyendo un inmueble, que no tiene título, y él quiere venderle esa posesión a usted. Y cuando usted va donde el colindante, le dice: ¿pero quién? No, yo no conozco a ese señor. Óigame, tremendo problema se iba a meter usted. Usted iba a comprar un inmueble o que no era de esa persona, oiga bien, o como se ha dado en algunos casos, que hay personas que han vendido un inmueble varias veces. De ahí viene la debilidad de usted comprar un inmueble no registrado. Por eso es que usted, cuando compra un inmueble no registrado, usted tiene que acercarse a una oficina de abogado de su preferencia, para que a su vez esto contrate un agrimensor, que también vamos a hablar de la importancia de los agrimensores, y que esto hagan los levantamientos del lugar a los fines de que se inicie ese proceso de saneamiento para usted obtener su certificado de título. ¿Por qué? Porque una vez usted tiene un certificado de títulos y se ha transcurrido el tiempo que dice la ley, significa que ya eso es oponible a todo el mundo. Por eso es que de hecho hay entidades de intermediación financiera que no prestan un peso si usted no tiene un certificado de título. Si no lo tiene, ellos no le prestan. Porque precisamente por la fragilidad que hay en usted hacer una inversión en un inmueble que no tiene un certificado de título. Es decir, que no ha sido objeto de registro. Entonces es por esto. Pero si usted desea aún así hacer la inversión, ¿qué debe hacer? Usted debe trasladarse a los colindantes. Debe hacer una entrevista. Por eso no se pueden hacer compras a la ligera. No se pueden hacer ningún tipo de compra
con prisa, porque requiere que usted se tome su tiempo para hacer las investigaciones del lugar. Ok, como le dije, vamos a ir a los colindantes. Los colindantes son los que rodean la propiedad. Vamos a investigar con esta persona. Vamos a entrevistarlo. Usted conoce quién es el propietario. Sí, es fulano. Y que usted sepa cómo él lo tuvo. Entrevistar a todo el mundo. Precisamente por la debilidad que hay en usted hacer este tipo de inversión. Por tanto, usted tiene que hacer las investigaciones y los levantamientos del lugar a los fines de poder asegurar la inversión que está haciendo. No es que no la puede hacer, sí la puede hacer. Ahora, cuando la haga, debe contar con la asesoría legal para que no compre un dolor de cabeza. Yo he visto personas, como dicen, llorar lágrimas de sangre por la falta de una asesoría en el tiempo oportuno. ¿Entiendes? Entonces, por eso vuelvo al principio. He visto personas hacer cuantiosas inversiones. Y vaya usted a ver. Personas que invierten millones de pesos. Pero entonces les duele pagarle una oficina de abogados de su preferencia que le pueda asesorar y asegurar la inversión que está haciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez usted hace ese levantamiento, usted tiene que asegurarse de que esa persona a la cual le está comprando, a su vez, tenga los documentos de ese inmueble no registrado. Llámese el acto de venta, llámese la copia de la cédula de identidad de las partes involucradas, y asegurarse que estas documentaciones se encuentren en original. Y aquí se da una situación que de hecho en una ocasión le pasó a un cliente, que él pensó que un acto de venta era original, y cuando nosotros lo verificamos, porque hay método para usted darse cuenta si hay algún tipo de irregularidad, cuando verificamos era una copia a color, pero una copia a color. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que asegurarse, tiene que buscar la asesoría, que se verifique bien el documento, que se depure la cédula de identidad. Usted entrar al padrón de la Junta y verificar que esa cédula pertenece a esta persona y hacer su investigación del lugar. Entonces, ¿qué procede una vez usted hace esta compra? Bueno, lo que sigue es registrar ese documento por ante el ayuntamiento, por ante el registro civil del ayuntamiento. Tiene que hacer el registro. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Tiene que hacer el registro de ese documento. ¿Y a qué fines? Para darle fecha cierta, para que sea oponible a terceros. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ese mismo inmueble lo hayan vendido varias veces. Óiganme, imagínate que este inmueble lo hayan vendido varias veces. ¿Qué usted cree que pueda pasar? Hay un principio, y es primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Hay este principio, para que se integre nuestro colega, amigo y hermano, el licenciado Carlos Bautista. Entonces, ¿qué les planteo? Realmente, por eso es que usted lo que debe hacer inmediatamente es registrar ese documento para darle fecha cierta. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Bien. Un placer, adelante. Muchas gracias. Carlos Bautista es uno de los abogados jóvenes de esta comunidad de San Juan de la Maguana, y muy prometedor, con un talento innegable, y públicamente siempre se lo externo. Muchas gracias por esa presentación. Un placer. Buenas tardes a las personas que nos siguen por las redes sociales y a través de Tornado FM. Buenas tardes. Bien, estamos hablando acerca de la necesidad de que las personas
al momento de hacer una inversión, ya sea de la compra de un inmueble, ya sea de la compra de un vehículo o de un animal, los pasos que debe dar para asegurar esa inversión. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Y lo decíamos al inicio, es preocupante ver cómo personas invierten millones y millones de pesos para comprar cualquier tipo de asunto, ya sea un inmueble, un vehículo, lo que sea. Sin embargo, no van donde un abogado que le asegure esa inversión que están haciendo. Así es, así es. Entonces, por eso es que es necesario que las personas busquen el abogado preventivamente. Así es, así es. Es que lamentablemente, y eso es culpa a veces de los abogados, diría yo, que como que no le dan el carácter que tiene el derecho. O sea, hay ciertos abogados que han cualquierizado la materia. Por ejemplo, el tema preventivo aplica en todo. O sea, una persona va a un médico por tema preventivo, se hace una analítica para prevenir un problema futuro y cuidarse. Efectivamente. Entonces, en este caso, a la hora de una inversión, las personas aquí son como muy confiadas, que van y a lo que diga el otro. Y es un error porque no se cuidan, no analizan, no se asesoran con un profesional de la materia, en este caso con un abogado. Y por eso tenemos los tribunales acá llenos de casos de estafa, de abuso de confianza, entre otros tipos penales y civiles. Así es. Por eso, porque no tenemos lo que es como una asesoría previa antes de una inversión. Exactamente. Entonces, siguiendo con esa línea de pensamiento, una vez usted tiene su acto de venta, ¿qué debe hacer? Bueno, usted debe registrar ante el registro civil ese acto de venta. Entonces ya ahí, pero no se duerma, porque a partir de ahí, usted lo que debe hacer entonces es iniciar un proceso de saneamiento para usted obtener su certificado de títulos. Entonces, eso es con relación al inmueble no registrado. Ahora, si se trata de un inmueble registrado, recordemos que el inmueble registrado es aquel que tiene un certificado de título, tiene el acta de nacimiento que le ha otorgado el Estado. Si usted se fija en los certificados de título, se va a encontrar que tiene allá el sello, tiene el registrador de título de la localidad en la cual se encuentra el inmueble, tiene todos los requisitos del lugar. Tiene el historial completo, como dicen, del inmueble. Si es un inmueble, un bien sucesoral, le dice desde el primer propietario hasta todos los sucesores, hasta el punto de quien usted le va a comprar. Entonces es como usted dice, tiene toda la razón, tiene que verificar el acta de nacimiento, el ADN de un inmueble antes de hacer una inversión. O sea, usted me está vendiendo un solar, un terreno, una casa, y lo correcto es asesorarme. Yo no puedo ir al tribunal de tierra porque me van a dar una certificación que tal vez yo no entiendo. O sea, tengo que buscar un intérprete judicial, en este caso un abogado, que me asesore la inversión, que me garantice, la inversión. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez usted tiene ese certificado de título en original, ¿qué debe hacer? Porque recordemos que el certificado de títulos es el acta de nacimiento del inmueble, que dicho sea de paso, es tan importante porque el Estado, a través de lo que dice la ley, establece lo que es el fondo de garantía, es decir, el Estado te da la garantía de ese inmueble. Pero ¿qué usted debe hacer una vez tiene ese certificado de título? Solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble. Por ejemplo, fíjense, dice el artículo 104 de la ley 108, dice: el estado jurídico de un inmueble se acredita por las certificaciones que emite el registrador de títulos. Significa que es fundamental, es fundamental, porque no basta, porque oigan, hay algo, oiga licenciado, y usted lo sabe al igual que yo, un certificado de títulos es un certificado para usted tenerlo en su casa ahí, porque sí, inicialmente la confesión de ese certificado es para que usted lo enmarque, lo tenga en su casa ahí, pero no es lo determinante para acreditar
para acreditar el derecho de propiedad, porque lo que te va realmente a dar la fortaleza o te va a confirmar lo que dice el certificado de título es la certificación del estado jurídico de ese inmueble actualizada. ¿Entiendes? Entonces, una persona que desee comprar un inmueble, está bien, tú tienes, búscame el certificado de título, bien, pásame tu documento de identidad. Ahora vamos a solicitar, porque la certificación del estado jurídico se solicita a nombre del propietario. Ok, vamos a solicitar esa certificación. De cuando el registrador de título te da la certificación que dice que todo está acorde a lo que dice el certificado de título, entonces significa que usted está habilitado para hacer esa compra para posteriormente, posteriormente e inmediatamente iniciar el proceso de transferencia. Ese proceso de transferencia, porque usted, imagínese que usted agarre y tenga un certificado de título a nombre de alguien y usted tenga un acto de venta ante un notario, pero usted no ha hecho los traspasos de lugar. Recordemos que después de los 6 meses se le cobra un recargo. Entonces usted no puede esperar que se venza ese plazo para usted poder hacer su transferencia. Todo no termina ahí. Busque su abogado de preferencia. No, hágame este traspaso, esta transferencia de inmueble y pague los impuestos del lugar, que impuesto interno tienen fijado un 3% del valor del inmueble. O de la venta en este caso. O de la venta. Sí. Entonces, todo no termina ahí. Fíjese los pasos que debe dar para usted comprar un inmueble registrado en este país. Sí. Y no solo para la compra, también he visto, me he encontrado en los tribunales con casos que de alquiler es increíble. Sí. O sea, hasta para usted alquilar una casa tiene que asesorarse, porque es muy común, sí. Aquí en San Juan no mucho, pero en Santo Domingo es común que una persona alquile una casa y continúe alquilándola. O sea, entonces al final me encontré con un caso. Sí. Me llamó una cliente que ella alquiló una casa y cuando se fue a mudar a la casa, resulta que la casa ella no había alquilado nada. Vaya. Le montaron una oficina de notario falsa, una oficina de abogado y notario falsa, y una persona alquila la casa. La casa costaba 30,000 pesos. Él alquiló en 30,000 pesos, dio los depósitos y todo, y la siguió alquilando a 15,000 pesos. Dios mío. La alquiló unas 20, 30 veces. Y esa persona se me acerca y me dice, oye, ¿qué podemos hacer? Pero a la persona con quien ella hizo el negocio no aparece. Yo no, debiste asesorarte antes de, previo a. Así es. Y ahí continuamos con el tema de lo preventivo. Buscar la asesoría jurídica correspondiente antes de que llegue el problema. Así. Porque si llegó el problema, ni modo, hay que buscarlo. Para que se busque la solución. Pero ¿qué tal si todos nos decidiéramos? Mire, hay algo. Normalmente todos tenemos un médico de cabecera, como dicen. Un médico que permanente, familiar. Un médico familiar. Pero recuerden que es necesario que usted tenga un abogado de cabecera también. Y no tan solo para que él buscarlo para cuando le llegue el problema, sino antes de. Entonces, ¿qué ocurre? Requisitos para yo comprar un vehículo. Hay un principio que dice que la posesión vale títulos. Pero recordemos, eso lo dice el artículo 2279 del Código Civil. Pero la posesión en materia de muebles, siempre y cuando ese mueble no sea objeto de registro. Sí. Porque si se trata de un vehículo, esto no se trata de que yo digo que eso es mío. No. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la matrícula que dice, que certifica que ese vehículo es suyo? Y en el caso del tema de los vehículos, es muy complejo porque se da mucho el tema de la estafa, y en este caso de los vehículos. O sea, hay personas que ven una oferta muy atractiva y caen. Conozco muchas personas cercanas a mí y casos de aquí mismo de San Juan de la Maguana que le ha pasado. O sea, con el tema de los vehículos, lo primero es la matrícula. Pero ok, tengo la matrícula, una certificación de impuesto interno. Así es. Antes de comprar un vehículo debo ir a impuesto interno y certificar que ese vehículo no tiene cargas o no está hipotecado
Sí, que el vehículo no tiene ningún tipo de oposición. Sí. O demás, porque yo saco un duplicado de matrícula y la matrícula me dice que no tiene oposición. La segunda, pero la primera sí tiene oposición. Sí se hizo una negociación con esa matrícula y previo a esa negociación yo saqué otra matrícula para los fines de la venta. Otro caso muy común es que tengo que ir a depurar el historial del vehículo, sí, a ver si no tiene denuncia de robo o de algún tipo de delito penal. Y eso me lo hace aquí en San Juan la Policía Nacional. Correcto. Santo Domingo Plan Piloto. Sí. Y mucho ojo con esto, con las supuestas transferencias de dinero. Si usted va a hacer un negocio de un vehículo y no tiene la asesoría jurídica de un abogado, de un profesional del área, debe tratar de que le paguen el vehículo en efectivo y usted ir, que le paguen dentro del banco en efectivo y usted ir y hacer su depósito. Porque he visto personas que le dicen, oye, que tengo una transferencia y la transferencia se queda en tránsito, pero yo luego pido un reverso al banco, me equivoqué de cuenta, quiero hacer un reverso, creo que es el término, y el dinero yo lo retiro, pero en el internet banking le aparece el depósito y le dice tránsito. Usted me entrega, me firma el acto de venta. Muchas personas estafadas con esto. Muchísimas. Me entrega el acto de venta, me entrega la matrícula y me entrega el vehículo. Entonces luego, ¿cómo usted reclama que esa venta no se realizó? Es así. No fue legítima. Es así, es así. Hay algo importante que debemos destacar aquí en este punto. Y es con relación, ya luego que usted realiza su acto de venta, verifica, tiene su certificación del plan piloto, tiene todos los documentos de identidad que acreditan que esa es la persona, ha confirmado todo lo demás. Una vez usted tiene, todo no termina ahí. Entonces, si usted tiene que proceder a hacer el traspaso correspondiente, el traspaso por ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y aquí hay que hacer énfasis en algo. Mire, la gente, licenciado, la gente no tiene idea de lo que significa tener un vehículo, y le voy a hablar aquí al vendedor, a nombre suyo rodando en las calles. Sí. La gente no tiene idea del riesgo que eso representa. Usted sabe la gran cantidad de personas que por no pagar un impuesto que te va a salvar de muchos malos ratos. Sí. Óigame, usted el tercero civilmente responsable, aunque ande quien sea, y usted puede tener un acto de venta, pero a lo que el caso se averigua, el vehículo está a nombre suyo en impuesto interno, y con una certificación de impuesto interno que acredite que el vehículo es suyo, ya eso lo hace pasible a usted de una demanda civil en contra suya. Y en caso de que usted no conserve, muy importante, el acto de venta, porque, licenciado, bueno, es común que se hacen 3 actos de venta, uno para las partes y otro para el notario. Sí. Si usted, por error, pierde ese acto de venta y usted es sometido a una demanda civil, o sea, usted no tiene forma humana de demostrar que ese vehículo no es suyo, porque usted, la única prueba es el acto de venta, y si lo pierde no hay forma humana de demostrarlo. Y en caso, por ejemplo, en mi caso, que yo vivo en España, yo iba a comprar un coche allá, un vehículo, y la persona me dijo, hasta que no hagas el traspaso, la transferencia, no te entrego el vehículo, porque las multas de radares le llegan al propietario del vehículo. Al propietario. Y no hay forma de demostrar que no es de él el vehículo. Así mismo. Dicho sea de paso, Impuesto Interno te da un plazo de 90 días. 90 días para tú hacer ese traspaso sin recargos. Que se paga un impuesto de un 2%. De un 2% del valor. Sí. Entonces, esto es muy importante. Tú como vendedor de un vehículo, asegúrate de que ese comprador no deje todo ahí y que haga ese traspaso. Y tú como comprador, asegúrate de buscar un abogado de tu confianza que te pueda asesorar. Entonces, finalmente, hay ya para ir finalizando, ¿qué debo hacer para comprar un animal? A propósito de que es una zona agrícola, ganadera, es necesario tomar en cuenta
a ti, atero, que te dedica a la compra, venta de animales, que tomen en cuenta esta parte. Miren, es sorprendente la gran cantidad de animales que deambulan en las calles, en las carreteras, Sí. sin tener, oiga, sin cumplir con lo que dispone la ley. Con lo que dispone la ley, además de que son animales que no deben estar en la carretera, deben estar en un lugar cerrado, tampoco tienen estampa. De hecho, y sé que personas que nos están viendo saben que o esa persona o un conocido ha chocado tal vez con un tipo de animal. Un tipo de animal. Y cuando van a verificar, no aparece el dueño. Oiga, no aparece el dueño porque inmediatamente se desaparecen. Sí. No aparece nadie que vaya a resarcirle, a cubrirle los daños que usted ha sufrido. Y lo único que le dicen es no. Y si aparece alguien, finalmente dice no, que se quede con el animal. No, eso no es así. Eso no es así. Hay un procedimiento establecido en nuestras leyes, que dicho sea de paso, y aquí deben intervenir los ayuntamientos, los alcaldes deben intervenir, y conforme a lo que dice la ley, esos animales que deambulan en las calles de este país deben agarrar y tomarlos y agarrar y venderlo, como dice la ley, subastarlo, porque la ley establece un procedimiento, Entonces, ¿qué ocurre? Si usted va a comprar un animal, lo primero es, por ejemplo, aquí yo traje unas notas acerca de lo que dice la ley 3.455 de organización municipal. Esa ley establece todo lo que tiene que ver con este tema. Vamos, y voy a permitirme leer, la ley 4.984. Esta ley dice: todo atero criador tendrá una señal o un hierro o estampa para distinguir con ellos sus animales de los demás. Ese animal debe tener la estampa. Recordemos que la estampa es el signo distintivo, pero no tan solo tener la estampa, porque normalmente en los campos se entiende que si tiene una estampa ya todo quedó ahí. Recordemos que esta estampa, ese animal, al igual que un vehículo, al igual que un inmueble, debe tener un registro, tiene un registro. Entonces dice: los animales pequeños serán señalados en las orejas, los grandes serán estampados y estampados solamente si así lo conviene a su dueño. Dice: una copia de la estampa hecha de zinc o sobre madera lisa se depositará en la alcaldía, presentando dos hombres, dice aquí la ley, dos hombres buenos, es decir, de buen testimonio, y se depositará ante el juzgado de paz. Y también habrá un registro, que deberá llevarse al ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Y permítanme leer esta parte. Dice: el propietario se presenta ante el juzgado de paz. Eso es para el registro de la estampa, para el depósito de la tablilla o pedazo de zinc que contiene su estampa, a fin de solicitar el registro, acompañado de dos testigos y del alcalde pedáneo de la sección, o una certificación del mismo. El juez verifica que no existan registradas con anterioridad una estampa con las mismas características. En el juzgado de paz se levanta un acta de todo lo relacionado con la estampa e inscribe en un libro destinado para esos fines. El secretario expide una copia certificada del acta instrumentada por el juez. Esa acta debe señalar las informaciones del propietario, del atero. Debe tener también la descripción del animal y debe establecer esa estampa. Entonces, ese documento, al momento de usted comprar un animal, usted debe pedirle ese documento. Sí. Óigame, si cada persona que vaya a comprar un animal, porque es verdad, Es como el certificado de propiedad licenciado de ese animal. Exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa normalmente en muchos de los campos de nuestro país? Que el que vende un animal solo va y busca un papel del alcalde pedáneo. y ya eso quedó ahí. No, ese registro debe ser público. ¿Por qué? Porque si yo voy transcurriendo por una de las carreteras de este país y ni lo quiera Dios tengo un accidente con un animal
Bueno, se supone que yo pueda ir al registro público de donde se encuentra ese animal, de la localidad, al juzgado de paz, y solicitar una certificación que acredite quién es el propietario con esa estampa. Así es. Pero ¿y si no fiscalizamos esta parte? Y aquí queremos hacer énfasis. Los ayuntamientos. Señores, muchas personas están muriendo en la carretera de animales que andan sin control en las calles. Así es. ¿Me entienden? Entonces, ese es un procedimiento que establece nuestra normativa al momento. No, búscame la certificación que acredite que ese animal te pertenece. Bueno, cuando tú me la muestres, búscame la cédula de identidad, búscame todo lo demás. Entonces, se procede a la compra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en cualquiera de los escenarios, fíjate como en una hora hemos hablado de los pasos tanto para usted comprar un inmueble no registrado, los pasos para un inmueble registrado, los pasos para la compra de un vehículo, los pasos para la compra de un animal. Óigame, son procedimientos que te van a facilitar la vida, pero tú tienes que, para poder hacer valer esos derechos, ir a un abogado de tu confianza que te asesore. Entonces, a un profesional. Y es penoso que los dominicanos solemos ser todólogos, sabemos de todo, pero ignoramos, o sea, sabemos de todo e ignoramos de todo a la vez. O sea, no le damos al César lo que es del César. Y yo entiendo que son puntos bien importantes, y así como vamos al médico, también necesitamos ir donde el abogado que nos asesore y que sea como un derecho preventivo. Nos libraría de muchos problemas jurídicos, muchos conflictos. Así es, así es. Entonces, esta es la exhortación, recordarles que esta transmisión por Tornado TV, el fenómeno digital de la web, y es una cortesía de la oficina de Asa Báez y Asociados. Allá somos un equipo de abogados y abogadas que estamos para velar por tus intereses. Estamos para velar por tus intereses 24/7. Nosotros no tenemos día feriado, no tenemos horario. Puedes comunicarnos con nosotros. Tenemos un canal de YouTube que te invitamos a seguirnos, que semana tras semana estamos subiendo videos asesorando a la población para que tenga una vida más tranquila, y recordarles que de Asa Báez y Asociados somos más que una asesoría. Hasta la próxima. Y agregarle que en de Asa Báez y Asociados, que yo soy parte del equipo, no improvisamos con tus intereses. Vamos a lo seguro. Hasta la próxima.